Chile, 1900. Octubre todavía huele a invierno en el sur del mundo, y en Santiago el aire trae ese polvo fino que se pega a la ropa y a la garganta. Europa acaba de salir de una carnicería que cambió el siglo. Pero aquí las noticias llegan con retraso, como llegan los barcos. Con semanas de mar y con titulares que se leen en cafés, donde el humo del tabaco se mezcla con el de las cocinas. En ese Chile nace Héctor Cornejo Chávez, el 8 de octubre de 1918, en un país que todavía se mira en el espejo de la República Parlamentaria, con sus rituales de salón, sus apellidos largos, sus pactos entre notables, y debajo de todo eso, una presión social que ya no cabe en los márgenes. La infancia de alguien que terminará siendo abogado y político no se entiende sin el paisaje moral de la época. Chile es católico, pero no de una sola manera. Está el catolicismo de misa dominical y procesión, el de la caridad como limosna, el de la autoridad como costumbre, y está, creciendo como una corriente subterránea, el catolicismo social, la idea, incómoda para muchos, de que la fe no puede limitarse al templo cuando afuera hay conventillos, jornadas interminables, salarios que no alcanzan, niños trabajando, campesinos atados a la tierra por deudas y por miedo. Esa tensión no es abstracta, se siente en la calle, en los periódicos, en las conversaciones de sobremesa, se siente en la iglesia misma, que empieza a producir cuadros jóvenes que leen encíclicas como si fueran mapas de ruta, porque hay textos que, en ciertos momentos, funcionan como dinamita lenta, Rerum Novarum, de León XIII, y después Quadragésimo Anno, de Pío XI, no son simples documentos eclesiásticos. Son una manera de decir que el mundo moderno, industrial, urbano, desigual, exige respuestas nuevas, no socialismo ateo, no capitalismo sin freno, algo distinto, un tercer camino, dirán algunos, una reforma que no destruya, pero que tampoco maquille. Y en Chile, donde la cuestión social ya había estallado a comienzos del siglo, con huelgas reprimidas a sangre y fuego, esas ideas encuentran terreno fértil. Héctor Cornejo crece en ese clima, donde la política deja de ser un asunto de club, y empieza a parecerse a una pelea por el alma del país. En los años 20, Chile vive el terremoto institucional de 1925. Nueva constitución, fin formal del parlamentarismo, un presidencialismo que promete orden y eficacia, pero el orden en Chile siempre ha sido una palabra con doble fondo. Puede significar estabilidad, o puede significar que los de abajo no se muevan demasiado, y la eficacia puede ser modernización, o puede ser control. Luego vienen los años 30, y con ellos la Gran Depresión golpea como un martillo. Chile, dependiente del salitre y de las exportaciones, siente el derrumbe mundial en la piel, cesantía, hambre, migraciones internas, barrios que crecen sin planificación, la política se fragmenta, aparecen experimentos, se ensayan fórmulas. Hay un Chile que mira a la derecha con nostalgia de jerarquía y disciplina. Otro que mira a la izquierda con hambre de justicia y con rabia acumulada. Y un tercer Chile, más difícil de definir, que busca una síntesis. Reformas profundas sin romper del todo el tejido institucional. En ese caldo se forma una generación, jóvenes católicos que no quieren ser simplemente conservadores con rosario, jóvenes que ven que la caridad no alcanza, que la beneficencia no cambia estructuras, que el paternalismo es una forma elegante de perpetuar desigualdades, jóvenes que empiezan a hablar de dignidad, de comunidad, de sindicatos, de cooperativas, de educación popular, y que, al mismo tiempo, desconfían de la promesa revolucionaria que parece exigir, como peaje, la renuncia a la libertad religiosa y a la pluralidad. Héctor Cornejo se encamina hacia el derecho. Ser abogado en Chile no es solo una profesión, es una llave, es acceso a la administración pública, a la política, a los tribunales donde se decide quién tiene razón y quién tiene poder. Es aprender el lenguaje de los códigos, esa música fría de artículos e incisos que, sin embargo, define la vida concreta. La propiedad, el trabajo, la familia, la tierra. El abogado aprende a mirar el país como un conjunto de instituciones, y también aprende dónde crujen, en las aulas, en ese mundo de bibliotecas con olor a papel viejo, de profesores que dictan cátedra como si dictaran sentencia, se cruzan ideas que vienen de lejos. El humanismo cristiano, que en Europa se está articulando como respuesta a los totalitarismos y a la crisis del liberalismo clásico, empieza a tener traducción chilena,
No es una doctrina de frases bonitas, es una apuesta. La persona humana como centro, la comunidad como horizonte, el Estado como instrumento y no como ídolo. La economía, subordinada a fines sociales, suena equilibrado, suena razonable. Pero en un país que se está polarizando, lo razonable puede convertirse en sospechoso, y lo equilibrado puede parecer tibio. La política chilena de mediados del siglo XX es un tablero donde las piezas se mueven con la presión de la Guerra Fría. Aunque Chile esté lejos de Berlín o de Moscú, la izquierda se fortalece con sindicatos, con partidos disciplinados, con un relato de emancipación. La derecha conserva redes económicas, influencia social, control de medios, y una idea de orden que se presenta como defensa de la civilización. Y en medio, el centro tradicional, el viejo partido radical, por ejemplo, empieza a mostrar fatiga, contradicciones, desgaste. La pregunta que flota en el aire es quién va a representar a las clases medias emergentes, a los profesionales, a los empleados, a los campesinos que empiezan a organizarse, a los católicos que quieren justicia sin revolución. Ahí aparece la Falange Nacional, y para entender lo que significa que Héctor Cornejo se vincule a ese mundo, hay que imaginar el gesto de ruptura que implicaba. La Falange nace como desprendimiento de jóvenes del Partido Conservador, gente que decide que el conservadurismo chileno, atado a pan intisim, la defensa de privilegios y a una lectura rígida del orden social, ya no sirve para responder a la cuestión social. No es una ruptura menor. Es una pelea dentro de la familia política católica, es decirle a los mayores: ustedes hablan de tradición, pero la tradición sin justicia se pudre. La Falange no es todavía un partido de masas, es más bien un laboratorio político, un espacio de formación, de debate, de militancia intensa. Tiene algo de movimiento juvenil, algo de escuela doctrinaria, algo de fraternidad. Sus militantes leen, discuten, organizan, escriben, se meten en sindicatos, en centros de estudiantes, en organizaciones barriales, y ahí el derecho vuelve a ser crucial. Porque cuando se quiere cambiar la sociedad sin dinamitarla, el cambio pasa por leyes, por instituciones, por reformas que se redactan con precisión quirúrgica. Héctor Cornejo, abogado, entra en ese universo donde la palabra reforma no es un adorno, sino un programa. Reforma agraria, reforma educacional, reforma laboral. Pero todavía no es el tiempo de las grandes reformas, es el tiempo de construir una identidad, de convencer a un país acostumbrado a elegir entre dos polos que existe otra posibilidad. Y convencer no es solo hablar, es organizar. Es crear cuadros, es levantar comités, es formar dirigentes sindicales que no respondan ni a la patronal ni a la ortodoxia marxista. Es, en el fondo, intentar construir un puente, sí. Pero un puente no se sostiene con buenas intenciones, se sostiene con ingeniería, con cálculo, con materiales. Y en política, los materiales son personas, alianzas, disciplina, financiamiento, prensa, redes en la iglesia, presencia territorial. La Falange, y luego lo que vendrá, necesita juristas que sepan traducir doctrina en norma, moral en política pública, ideal en reglamento. Cornejo se vuelve parte de ese tipo de militante, el que no solo agita banderas, sino que redacta, negocia, argumenta, arma estructuras. En el Chile de los 40, la Iglesia tiene un peso enorme, pero no monolítico. Hay obispos conservadores y hay sacerdotes que se meten en poblaciones, que hablan de justicia social con una claridad que incomoda a los dueños de fondo. Hay acción católica, hay movimientos laicales, hay universidades donde se forman élites con sensibilidad social. La Falange se alimenta de ese ecosistema, y Cornejo, como tantos de su generación, se mueve en esa frontera. Fe y política, doctrina y táctica, moral y poder. La palabra poder suena sucia en ciertos ambientes, pero en la práctica es inevitable, porque sin poder, las reformas quedan en papeles, y sin reformas el país se sigue partiendo. En esos años, Chile vive una modernización desigual. Crecen las ciudades, se expande el empleo público, aparecen nuevas capas medias, pero el campo sigue con estructuras semifeudales en muchas zonas, y la industria no absorbe toda la mano de obra. La desigualdad no es solo económica, es de acceso a educación, a salud, a justicia. El abogado que mira expedientes ve cómo la ley puede ser igual en el texto y desigual en la aplicación. Cornejo se forma en esa conciencia. La institucionalidad importa, pero no basta.
Y la calle importa, pero puede incendiarse. El centro reformista quiere ser el lugar donde la energía social se canaliza sin destruir el cauce, pero el cauce ya está agrietado. En la Falange, la discusión doctrinaria es intensa. Se habla de corporativismo, de comunitarismo, de democracia social, de sindicalismo cristiano. Se mira a Europa, a la experiencia de los demócratas cristianos, a la reconstrucción de posguerra, a la idea de que se puede levantar un estado de bienestar sin caer en dictaduras. Pero Chile no es Italia, no es Alemania. Chile tiene su propia historia de oligarquía parlamentaria, de caudillismos, de crisis económicas cíclicas, de un Estado que a veces es fuerte para reprimir y débil para proteger. Y en ese escenario, el joven abogado aprende una lección que marcará a muchos de su generación. La pureza doctrinaria puede ser un lujo, porque la política real exige ensuciarse las manos con negociaciones, con pactos, con concesiones. La pregunta es cuánto se puede ceder sin perder el alma, y esa pregunta, aunque no se formule en voz alta, se vuelve una sombra permanente. La Falange participa en elecciones, busca representación, intenta crecer. No siempre le va bien. A veces es vista como un grupo de idealistas sin base popular, a veces como traidores al conservadurismo, a veces como un centro ambiguo que no se decide, pero la historia no avanza en línea recta, avanza a golpes. Y cada golpe reordena el tablero. En los años 40 y 50, Chile vive gobiernos que intentan administrar la modernización con coaliciones frágiles. El Partido Radical, que había sido eje de gobiernos desde 1938, se desgasta, la derecha se reorganiza, la izquierda se fortalece, y la Falange, con su discurso de justicia social y su raíz católica, empieza a aparecer una alternativa para sectores que no se sienten representados por los viejos partidos. Héctor Cornejo, en ese proceso, no es solo un nombre en una lista, es parte de la construcción de un lenguaje político. El humanismo cristiano en Chile necesita palabras que suenen chilenas, que no parezcan importadas, que conecten con la experiencia cotidiana. Hablar de dignidad en un país de patrones y peones no es poesía, es desafío. Hablar de comunidad en un país de desigualdades territoriales es programa. Hablar de reforma con orden es promesa. Y también advertencia. Reformar, sí, pero sin abrir la puerta al caos. El problema es que el caos no pide permiso, se cuela por las grietas. Y las grietas se ensanchan cuando las expectativas crecen más rápido que las soluciones. En la vida de un abogado político hay un detalle que suele pasar desapercibido. La relación con el tiempo. El jurista trabaja con plazos, con procedimientos, con etapas. La política, en cambio, trabaja con urgencias, con emociones, con coyunturas que cambian en días. Cornejo se mueve entre esos dos relojes, y esa tensión, la del que quiere construir instituciones duraderas en un país que se impacienta, se vuelve parte de su carácter público. La Falange, además, no opera en el vacío, compite por el mismo espacio moral con otras expresiones católicas y con sectores conservadores que también hablan de doctrina social, pero la interpretan como armonía sin conflicto, como caridad sin redistribución. La Falange insiste en que la justicia social no es opcional, que el Estado debe intervenir, que la propiedad tiene una función social, palabras peligrosas en ciertos salones, palabras que suenan a amenaza para quienes han vivido décadas con la certeza de que el país les pertenece por derecho natural, y sin embargo, la Falange también se distancia de la izquierda marxista, no solo por religión, también por una concepción de la persona y de la libertad. En el mundo de posguerra, con la Unión Soviética como referencia para muchos partidos comunistas, el temor al totalitarismo no es propaganda vacía. Es una realidad que se discute, se observa, se teme. El humanismo cristiano quiere reformas profundas, pero no quiere partido único, no quiere persecución religiosa, no quiere que el Estado se trague a la sociedad civil. Ese equilibrio es difícil. Y mientras más difícil, más tentador se vuelve el pragmatismo. Cornejo, como operador jurídico-político, aprende a moverse en esa zona gris, donde se construyen mayorías, porque en Chile, como en tantos países, las reformas no se aprueban con discursos, se aprueban con votos, y los votos se consiguen con alianzas, y las alianzas exigen concesiones, y las concesiones a veces dejan cicatrices. A mediados de los 50, el país está listo para una reconfiguración. La Falange entiende que sola no alcanza, que necesita un proyecto más amplio, capaz de reunir a distintas corrientes del centro reformista.
a sectores socialcristianos, a grupos que buscan una alternativa a la polarización. Se empieza a hablar de unidad, de fusión, de un partido nuevo. No es solo un cambio de nombre, es un salto de escala. Es pasar de ser una corriente a ser una maquinaria política nacional. En ese proceso, Héctor Cornejo aparece como uno de los fundadores de lo que será el Partido Demócrata Cristiano. Pero antes de llegar a ese hito, hay un trabajo previo que suele quedar fuera de las biografías rápidas. Reuniones interminables, discusiones sobre estatutos, sobre principios, sobre cómo se eligen dirigentes, sobre cómo se financia el partido, sobre cómo se relaciona con sindicatos, con organizaciones campesinas, con la iglesia. La política, vista desde cerca, tiene mucho de carpintería, y el abogado es el carpintero de las reglas. El Chile de esos años tiene un pulso particular. En Santiago, el centro se llena de oficinas públicas, de empleados con traje oscuro, de tranvías y micros, de cafés donde se discute política como si fuera fútbol. En las poblaciones, la vida es otra. Barro en invierno, polvo en verano, casas a medio construir, ollas comunes cuando aprieta la necesidad. En el campo, la distancia es física y social. Fundos enormes, inquilinos, patrones, capataces, una estructura que parece inmóvil, hasta que deja de serlo. Y en medio de todo eso, el discurso del humanismo cristiano intenta ser puente, habla a la clase media que teme caer, habla al trabajador que exige derechos, habla al empresario que teme la expropiación, habla al campesino que quiere tierra, habla al católico que no quiere elegir entre su fe y su conciencia social. Habla, en el fondo, a un país que se está quedando sin lenguaje común. Cornejo, desde su formación jurídica, entiende que el lenguaje común se construye también con instituciones. Un partido no es solo un conjunto de ideas, es un instrumento para gobernar. Y gobernar significa administrar conflictos, no eliminarlos, administrarlos, darles cauce, evitar que se vuelvan guerra. Pero la palabra guerra empieza a aparecer en el vocabulario político mundial. Guerra Fría, bloques, influencias, intervenciones. Y Chile, aunque se crea excepcional, no está aislado. Las embajadas observan, los partidos reciben apoyos, las ideas viajan, las sospechas también. En ese contexto, un partido de centro reformista puede ser visto como salvación o como obstáculo. Depende de quién mire. La Falange y los socialcristianos avanzan hacia la fundación del PDC con una mezcla de entusiasmo y temor. Entusiasmo porque por fin hay posibilidad de convertirse en fuerza mayoritaria. Temor porque, al crecer, se pierde control. Un movimiento pequeño puede ser doctrinariamente puro. Un partido grande necesita ganar elecciones. Y para ganar elecciones, a veces hay que hablar en eslogans, simplificar, prometer más de lo que se puede cumplir. El puente, para sostener más tránsito, necesita ensancharse. Y al ensancharse, se vuelve más vulnerable. Héctor Cornejo, nacido en 1918, llega a esa etapa con la madurez de quien ha visto crisis económicas, cambios constitucionales, gobiernos, caer, ideologías enfrentarse. No es un adolescente político, es un hombre formado en el oficio del derecho, en la disciplina de la organización, en la paciencia de la construcción, y esa paciencia es, a la vez, virtud y riesgo. Virtud porque permite sostener proyectos largos, riesgo porque el país a veces no espera. La fundación del Partido Demócrata Cristiano, en 1957, será el gran hito formal, el momento en que el centro reformista chileno se presenta, con nombre propio, con estructura, con ambición de poder. Pero antes de ese acto, lo que existe es una acumulación de experiencias, de debates, de pequeñas victorias y derrotas, de aprendizaje en terreno. Cornejo es parte de esa acumulación, un jurista que entiende que la política no se hace solo con pasión, sino con reglas, un militante que cree en la reforma social, pero que también cree en el orden institucional, un constructor de puente en un país donde el río crece, y mientras el río crece, el puente todavía parece posible, todavía hay espacio para creer que Chile puede cambiar sin romperse, que se puede redistribuir sin destruir, que se puede modernizar sin deshumanizar, que se puede ser profundamente reformista sin caer en la lógica del enemigo. Todavía. Porque el Chile que vio nacer a Héctor Cornejo Chávez, ese Chile de polvo en las calles, de encíclicas leídas como manifiestos, de jóvenes católicos que se rebelan contra su propio conservadurismo, está entrando en una época donde las palabras se endurecen, donde las lealtades se vuelven más exigentes,
donde el centro deja de ser un lugar cómodo y se convierte en una cuerda floja, y el abogado, que aprendió a confiar en la arquitectura de las instituciones, va a descubrir que hay momentos en que la historia no camina por puentes, los sacude, los agrieta, los pone a prueba con un peso que nadie calculó del todo. 1957 no cae del cielo, no es un día marcado con tinta roja por la providencia, sino el resultado de años de conversaciones en oficinas prestadas, de actas mecanografiadas con errores y correcciones a mano, de discusiones que empiezan hablando de doctrina y terminan inevitablemente hablando de poder. ¿Poder para hacer qué? ¿Poder con quién? ¿Poder hasta dónde? Chile llega a ese año con un cansancio que se nota en la cara de sus ciudades. Santiago crece hacia los bordes como si se deshilachara. Poblaciones levantadas a pulso, calles sin pavimento, postes de luz que llegan tarde y en el centro, la vida de siempre, con sus ministerios, sus tribunales, sus cafés donde se fuma y se discute, como si el país cupiera en una mesa. En el campo, la distancia es otra. No solo kilómetros, sino siglos. El fundo como mundo cerrado, el inquilino como pieza de una maquinaria antigua, la tierra como promesa y como condena, y en medio de ese paisaje, la Falange Nacional, ese laboratorio de católicos sociales que se negaban a ser conservadores con culpa, ya no puede seguir siendo solo laboratorio. La política chilena se está reordenando. El Partido Radical, que había sido columna vertebral de gobiernos desde fines de los 30, muestra desgaste, contradicciones, clientelas. La derecha se recompone con reflejos de defensa, la izquierda se organiza con disciplina y con un relato que seduce a quienes no tienen paciencia para reformas graduales. El centro, si quiere existir, tiene que dejar de ser un gesto moral y convertirse en una estructura. Ahí aparece Héctor Cornejo Chávez, abogado, jurista, hombre de papeles y de pasillos, de esos que entienden que una idea sin estatuto es un sermón y un estatuto sin organización es un papel muerto. En la cocina interna de la política, el abogado es el que traduce el entusiasmo en reglas. Cómo se elige una directiva, cómo se sanciona una indisciplina, cómo se redacta una declaración de principios sin que se vuelva un poema inútil o un catecismo rígido. Cornejo pertenece a esa especie. Doctrinario, sí, pero con la obsesión del procedimiento. Y el procedimiento, en política, es una forma de control del caos. La fundación del Partido Demócrata Cristiano en 1957 es, en apariencia, una fusión. En realidad es una apuesta por un puente más ancho. La Falange se une con otros sectores social cristianos y afines para crear un partido capaz de competir de verdad, de ganar municipios, de entrar con fuerza al Congreso, de hablarle a la clase media que crece y tiembla, al trabajador urbano que exige derechos, al campesino que empieza a escuchar palabras nuevas. Sindicato, cooperativa, reforma agraria. El nombre mismo, democracia cristiana, es una declaración de intenciones. Democracia, no autoritarismo. Cristiana, no marxista. Reforma, no inmovilismo. Pero un puente ancho también atrae más tránsito, y más tránsito significa más tensiones internas, porque en el nuevo partido conviven sensibilidades distintas. Los que vienen de la Falange con su mística juvenil y su énfasis comunitario, los más moderados, preocupados por no romper con el mundo empresarial y con la jerarquía social. Los que miran a Europa y sueñan con un Estado social moderno. Los que, desde la experiencia chilena, saben que aquí cada reforma toca intereses que no se dejan tocar sin pelear. Cornejo se mueve en ese terreno como pez en agua. Su oficio le da una ventaja. Sabe escuchar una frase y detectar la trampa jurídica, la ambigüedad peligrosa, el concepto que puede volverse arma en manos del adversario, en un partido que quiere ser de masas sin perder su columna vertebral doctrinaria. Esa habilidad vale oro, porque el PDC no solo necesita ganar elecciones, necesita construir una identidad que no se disuelva en el primer pacto parlamentario. La política chilena de fines de los 50 es un juego de equilibrios frágiles. El sistema de partidos tradicional cruje, la sociedad se urbaniza, se sindicaliza, se alfabetiza, se informa más, la radio entra a las casas, los diarios marcan agenda, la calle se vuelve escenario, y la Guerra Fría, aunque parezca lejana, está en todas partes, en el lenguaje, en las sospechas, en los apoyos internacionales.
En 1960, la manera en que cada reforma se interpreta como avance de un bloque u otro. En ese clima, el PDC intenta presentarse como alternativa nacional, no como satélite de nadie, ni de Washington ni de Moscú, ni de la oligarquía ni de la revolución. Y sin embargo, la realidad no permite neutralidades limpias. Cada decisión tiene lectura, cada silencio también. El Partido Nuevo necesita territorio. No basta con discursos en Santiago, hay que ir a las provincias, a los sindicatos, a las juntas de vecinos, a los centros de madres, a las cooperativas. Hay que formar cuadros. Y formar cuadros no es solo enseñar consignas, es enseñar a hablar en público, a llevar un libro de actas, a organizar una asamblea, sin que termine en pelea, a negociar con un alcalde, a redactar una carta al ministerio, a entender una ley laboral. Ahí el jurista vuelve a ser central. El militante que sabe de códigos puede explicar, con ejemplos concretos, por qué una reforma no es un deseo sino un articulado. Cornejo, como tantos dirigentes de su generación, vive la política como un oficio de largo aliento, reuniones nocturnas, viajes, comités, congresos partidarios donde se discute hasta el cansancio una frase de la Declaración de Principios, porque una frase puede dividir un partido: propiedad con función social, participación, comunidad organizada, palabras que suenan nobles, pero que en Chile tienen filo. Decir que la propiedad tiene función social es tocar el nervio de la tierra, de la industria, del crédito. Decir participación es abrir la puerta a sindicatos fuertes, a campesinos organizados, a estudiantes movilizados. Decir comunidad organizada es sugerir que el individuo no está solo frente al mercado ni frente al Estado, sino que hay cuerpos intermedios que deben tener poder real, y eso para algunos es modernidad, para otros amenaza. El PDC se construye también en relación con la Iglesia, pero no como simple brazo político. La Iglesia chilena de esos años es un universo complejo. Hay sectores conservadores que temen cualquier reforma que huela a redistribución. Hay sacerdotes y laicos comprometidos con la cuestión social. Hay movimientos como la Acción Católica que forman dirigentes. Hay universidades católicas donde se discuten encíclicas como si fueran programas de gobierno. El humanismo cristiano se alimenta de ese mundo, pero también choca con él. Porque cuando la política entra en la Iglesia se divide, y cuando la Iglesia influye en la política se vuelve más moralista, o más hipócrita, depende de quien mire. Cornejo, abogado, entiende que la relación con la Iglesia debe ser cuidadosa. Un partido confesional sería un callejón sin salida en un país plural, pero un partido que reniega de su raíz cristiana perdería su alma y su base. Entonces se busca un equilibrio. Inspiración cristiana, acción política democrática, autonomía partidaria. En el papel suena perfecto. En la práctica, cada obispo, cada declaración pastoral, cada conflicto social pone a prueba esa autonomía. Mientras tanto, el país sigue, y el país aprieta. La década del 50 no es solo reorganización partidaria, es también inflación, tensiones laborales, demandas sociales que se acumulan. La gente siente que trabaja más y alcanza menos. Los sindicatos presionan, los estudiantes se politizan. En el campo, la estructura del inquilinaje empieza a ser cuestionada con más fuerza, y el Estado, que debería ser árbitro y motor, parece a veces un elefante cansado. Grande, lento, lleno de trámites, capturado por redes de favores. En ese contexto, el PDC intenta ofrecer una promesa: reforma con institucionalidad, cambios profundos pero sin romper el marco democrático, un puente, otra vez. Y Cornejo es de los que creen que el puente se construye con leyes, con reformas bien diseñadas, con un Congreso que funcione, con partidos disciplinados, con una administración pública que no sea botín. Pero la disciplina partidaria tiene su precio, porque un partido que quiere ser alternativa de poder necesita unidad, y la unidad, en política, se logra a veces convenciendo, y a veces imponiendo. El jurista que redacta estatutos también redacta mecanismos de sanción. El humanista que habla de dignidad también aprende a contar votos internos, a medir correlaciones, a cerrar filas cuando el adversario aprieta. Ahí aparece la contradicción íntima del centro reformista. Para ser puente, debe ser flexible. Para no quebrarse, debe ser rígido. El PDC empieza a crecer. No de golpe, sino como crecen las cosas que se vuelven inevitables. Primero en ciertos barrios, luego en ciertas provincias, luego en ciertos sindicatos.
Se vuelve atractivo para sectores medios que no se sienten cómodos con la derecha tradicional, pero que temen el horizonte marxista. Se vuelve atractivo para católicos comprometidos que quieren justicia social sin renunciar a su fe. Se vuelve atractivo para jóvenes que buscan una épica distinta. No la épica de la revolución armada, sino la épica de la reforma estructural, y en ese crecimiento Cornejo cumple un rol de cuadro. No siempre el más visible, pero sí de los que sostienen el edificio. En política, los edificios no se caen por falta de discursos, se caen por falta de estructura, por falta de reglas claras, por falta de cuadros capaces de administrar conflictos internos, por falta de gente que entienda cómo se transforma una idea en proyecto de ley, un proyecto de ley en negociación parlamentaria, una negociación en votos y los votos en implementación real, la implementación real. Esa es la parte que casi nadie quiere mirar cuando se enamora de un programa, porque implementar significa chocar con la burocracia, con los intereses, con la falta de recursos, con la resistencia pasiva. Significa que una reforma agraria no es solo expropiar o repartir, es medir tierras, registrar títulos, crear crédito, capacitar, organizar producción, resolver conflictos. Significa que una reforma laboral no es solo declarar derechos, es crear inspecciones, tribunales, procedimientos, sanciones. Significa que una reforma educacional no es solo abrir escuelas, es formar profesores, construir infraestructura, diseñar currículos, financiar. El abogado entiende eso. Y por eso el abogado, cuando se mete en política, puede ser más frío que el tribuno. Cornejo no es el tipo de dirigente que se alimenta solo de aplausos. Su mundo es el de los textos, los argumentos, las comisiones, los dictámenes. Un mundo menos romántico, más eficaz, y también más propenso a la tentación del cálculo, porque el cálculo aparece cuando el partido se da cuenta de que puede ser bisagra. En un Congreso fragmentado, el centro puede decidir mayorías, puede inclinar la balanza, puede negociar con la derecha para frenar a la izquierda, o con la izquierda para empujar reformas que la derecha bloquea. Esa posición es poderosa y peligrosa. El puente, cuando es el único paso, se vuelve objetivo de todos. Unos quieren cruzarlo, otros quieren controlarlo, otros quieren volarlo. A fines de los 50 y comienzos de los 60, el PDC empieza a perfilarse como fuerza nacional, y con eso llega la necesidad de un relato más simple, más electoral, más capaz de movilizar. La doctrina del humanismo cristiano es rica, compleja, llena de matices, pero la campaña necesita frases que entren en la radio, en el afiche, en la conversación de micro. Ahí se produce una transformación silenciosa. El partido que nació de debates intelectuales empieza a hablar el idioma de la calle, y eso es bueno, porque se vuelve popular, pero también es riesgoso, porque la simplificación puede deformar. Cornejo, desde su lugar, ve esa tensión, la ve en los congresos partidarios, donde los jóvenes empujan por posiciones más audaces y los mayores piden prudencia, la ve en la relación con el sindicalismo. Cómo construir un sindicalismo cristiano que no sea simple apéndice del partido, pero que tampoco caiga bajo hegemonía marxista. La ve en el mundo campesino. Cómo hablar de reforma agraria sin asustar a la clase media urbana que teme desabastecimiento y caos. La ve en la relación con empresarios. Cómo exigir responsabilidad social sin cerrar puertas a inversión y crecimiento. Y la ve, sobre todo, en la manera en que el país empieza a dividirse en lenguajes. La derecha habla de orden y propiedad. La izquierda habla de explotación y revolución. El centro habla de dignidad y reforma. Pero cuando la temperatura sube, las palabras se vuelven banderas, y las banderas se vuelven trincheras. El puente empieza a crujir, no porque esté mal diseñado, sino porque el río crece y trae troncos, piedras, rabia. En ese Chile, la democracia cristiana se propone como alternativa de gobierno, y para eso necesita algo más que doctrina. Necesita un liderazgo capaz de encarnar la promesa. Eduardo Frei Montalva se convierte en figura central, y el partido se ordena alrededor de esa posibilidad real de llegar a la moneda. Para los fundadores es la confirmación de que el proyecto dejó de ser minoría ilustrada. Para los adversarios es una amenaza nueva. Un partido que puede quitarle base social a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Cornejo, como fundador y cuadro jurídico político, participa de esa consolidación. Su trabajo se parece al de un ingeniero que revisa planos mientras otros ya están vendiendo departamentos. Porque cuando un partido se acerca al poder,
todo se acelera. Llegan oportunistas, llegan ambiciones, llegan presiones externas, llegan financiamientos con condiciones, llegan medios que antes ignoraban y ahora exigen definiciones. El partido debe decidir qué es negociable y qué no, y cada decisión deja huella. La construcción territorial del PDC tiene un componente que suele subestimarse. La vida cotidiana de la militancia no es solo la gran política, es el comité comunal que se reúne en una casa con sillas prestadas, es el dirigente que recorre poblaciones anotando necesidades. Agua, alcantarillado, escuela, consultorio. Es la campaña de alfabetización, la cooperativa de consumo, el club deportivo que se vuelve espacio de conversación política, es el militante que aprende a hablar con el obrero sin paternalismo y con el pequeño comerciante sin desprecio, es el intento de crear una cultura política distinta, menos oligárquica, menos sectaria, más comunitaria. Pero esa cultura también tiene sombras, porque el partido de masas necesita lealtad, y la lealtad, cuando se vuelve exigencia absoluta, puede aplastar disidencias internas. El humanismo cristiano habla de persona, de conciencia, de libertad. La maquinaria electoral habla de disciplina, de línea, de estrategia. Cornejo, que cree en instituciones, tiende a valorar la disciplina como condición de eficacia, y ahí se abre una grieta íntima. ¿Cuánta libertad interna puede tolerar un partido que quiere gobernar un país al borde de la polarización? La polarización no es solo ideológica, es social, es geográfica, es generacional. En las universidades, los jóvenes discuten el mundo con una intensidad nueva. En las fábricas, los sindicatos se fortalecen. En el campo, la paciencia se agota. Y en los barrios acomodados, el miedo crece. Miedo a perder. Miedo a que el país se vuelva irreconocible. Miedo a que la propiedad deje de ser garantía. El PDC intenta hablarle a todos, y hablarle a todos significa, a veces, decir cosas distintas según el auditorio. No necesariamente mentir, pero sí modular. Y la modulación, cuando se vuelve hábito, puede convertirse en ambigüedad. Cornejo, jurista, sabe que la ambigüedad es enemiga de la ley, pero en política, la ambigüedad puede ser herramienta. Permite sumar. Permite postergar conflictos internos. Permite ganar tiempo. El problema es que el tiempo, en Chile, se está volviendo un recurso escaso. En esos años, la democracia cristiana también mira hacia afuera, observa experiencias europeas de partidos demócrata cristianos que participaron en la reconstrucción de posguerra, que impulsaron estados de bienestar, que se presentaron como dique frente a los extremos. Esa comparación seduce. Si allá se pudo, aquí también. Pero Chile tiene una estructura social distinta, una economía dependiente, una historia de desigualdad más áspera. Importar modelos es fácil, adaptarlos es otra cosa. Y Cornejo, con su mentalidad jurídica, entiende que cada país tiene su propio código, no escrito, que determina qué reformas son posibles y cuáles desatan tormentas. El PDC, en su consolidación, se convierte en escuela de cuadros, y esa escuela produce dirigentes que luego serán ministros, parlamentarios, alcaldes, líderes sindicales. Cornejo forma parte de esa generación que cree que el Estado puede ser herramienta de justicia si se lo toma en serio, no como botín, sino como instrumento. Esa idea, en Chile, es casi revolucionaria por su simpleza, porque el Estado chileno, durante décadas, había sido fuerte para ciertas cosas, orden, administración central, y débil para otras, protección social universal, igualdad efectiva ante la ley. El PDC promete fortalecerlo en la dirección correcta, pero fortalecer el Estado también despierta resistencias. Los empresarios temen regulaciones, los terratenientes temen reforma agraria, los partidos de izquierda temen que el centro les quite bandera social y les cierre camino. La derecha teme que el centro sea caballo de Troya, de cambios que no podrá detener, y el centro teme, sobre todo, quedar atrapado. Empujar reformas y ser acusado de comunista. Frenar reformas y ser acusado de reaccionario. En esa cuerda floja, Cornejo trabaja con el material que conoce. Normas, instituciones, acuerdos. Su mundo es el de la comisión parlamentaria, el de la conversación con técnicos, el de la redacción precisa, y sin embargo, la política chilena empieza a exigir otra cosa. Gestos, definiciones tajantes, símbolos. El país se está acostumbrando a pensar en blanco y negro, y el centro, por definición, vive en grises. La fundación del PDC en 1957, entonces, no es solo un acto de nacimiento,
Es el momento en que el puente se declara oficialmente abierto al tránsito nacional, y desde ese momento cada paso cuenta, cada alianza, cada voto, cada frase, porque el puente ya no es un proyecto, es una ruta, y cuando una ruta se vuelve imprescindible, todos quieren controlarla. Cornejo, fundador, jurista, operador, lo sabe. Lo sabe cuando se discuten estatutos y se decide cómo se resuelven disputas internas. Lo sabe cuando se define la relación con sindicatos y organizaciones campesinas. Lo sabe cuando se redactan programas que prometen reformas profundas sin caer en la lógica de la ruptura. Lo sabe cuando el partido empieza a oler el poder y con ese olor aparecen tentaciones. Prometer más, simplificar más, endurecer más la disciplina, cerrar más filas. El puente se ensancha y al ensancharse se vuelve más pesado, más difícil de sostener, más expuesto al río que sigue creciendo, oscuro, cargado de historia, de desigualdad, de expectativas, y aún así, en esos años, la democracia cristiana cree, y hace creer, que el puente no solo es posible, sino necesario, que Chile puede cambiar sin quebrarse, que la reforma puede ser profunda y al mismo tiempo institucional, que la dignidad puede convertirse en política pública, que la persona puede ser centro sin que el país se desarme en pedazos. Esa fe en la arquitectura institucional es, para Cornejo, casi una segunda religión, y como toda fe, será puesta a prueba no en los congresos partidarios ni en los textos doctrinarios, sino en el momento en que el puente tenga que soportar el peso real de un país entero cruzando al mismo tiempo, empujado por el miedo, por la esperanza, por la rabia y por la prisa. 1964 no llega como una fecha más en el calendario, llega como un golpe de aire caliente que entra por las ventanas de la Moneda antes, incluso de que Frei Montalva cruce el umbral. En las calles hay afiches, hay radios encendidas en almacenes, hay discusiones en la fila del pan, hay una sensación física, casi eléctrica, de que el país está a punto de moverse. Y cuando un país se mueve, el centro, ese puente que prometía tránsito ordenado, deja de ser una metáfora amable y se convierte en una estructura sometida a carga máxima. La democracia cristiana gana con una fuerza que no solo es electoral, es moral, es generacional, es el triunfo de una promesa que se había repetido como oración laica: revolución en libertad. Dos palabras que parecen reconciliar lo irreconciliable: revolución pero sin fusiles, libertad pero con reformas que tocan propiedad, tierra, empresa, escuela. En Chile, donde cada palabra tiene dueño y cada dueño tiene miedo, esa fórmula es dinamita envuelta en papel de regalo. Héctor Cornejo Chávez está ahí, en el corazón de ese momento, no necesariamente en la foto más grande, pero sí en el cuarto donde se decide cómo se escribe la foto. Abogado, jurista, hombre de comisiones, de dictámenes, de redacciones que deben resistir el ataque del adversario, y peor aún, la interpretación del aliado, porque gobernar no es solo mandar, es traducir un programa en decretos, en proyectos de ley, en reglamentos, en presupuestos, en instituciones, nuevas que no existían ayer y que mañana ya tendrán enemigos. El gobierno demócrata cristiano se instala con una mezcla rara de entusiasmo y ansiedad. Entusiasmo porque por fin el puente no es promesa, es gobierno. Ansiedad porque el puente, ahora, tiene que aguantar el paso de millones. Y el paso no es suave, es pesado, es impaciente. La reforma agraria, por ejemplo, deja de ser un concepto discutido en congresos partidarios y se vuelve un mapa sobre una mesa. Predios, hectáreas, títulos, deslindes, aguas, caminos. Se vuelve un expediente con timbres. Se vuelve una visita a terreno donde el viento levanta polvo y los ojos de los campesinos miran con una mezcla de esperanza y desconfianza. Se vuelve también una conversación tensa con propietarios que sienten que el Estado les está entrando a la casa por la puerta principal. En el papel, la reforma agraria es justicia y modernización. En la práctica, es conflicto, porque la tierra no es solo tierra, es poder local, es jerarquía social, es memoria familiar, es crédito bancario, es producción de alimentos, es control político. Y cuando el Estado toca eso, el país entero reacciona. Cornejo, desde su oficio, entiende que una reforma sin procedimiento es una invitación al caos, que expropiar sin reglas claras es abrir la puerta a arbitrariedades que después se pagan con sangre política, que redistribuir sin asistencia técnica es condenar a los nuevos propietarios a fracasar, y con ellos a fracasar la idea misma de reforma.
Y sin embargo, también sabe, porque lo ve en la calle, porque lo escucha en reuniones partidarias, porque lo siente en el clima, que la paciencia social se está agotando, que el ritmo de la ley siempre es más lento que el ritmo del hambre, de la humillación, de la desigualdad. Ahí aparece la primera gran tensión del gobierno. La velocidad. La democracia cristiana prometió cambios profundos, pero su identidad está amarrada a la institucionalidad, y la institucionalidad chilena, con su Congreso, sus tribunales, su burocracia, sus procedimientos, es una máquina que no corre. Avanza, a veces con dignidad, a veces con torpeza, a veces con una lentitud que desespera. La promoción popular, esa idea de organizar a los sectores populares, de darles herramientas, de convertirlos en sujetos activos, suena luminosa en los discursos. En la realidad significa juntas de vecinos, centros de madres, comités, capacitación, alfabetización, participación. Significa que el Estado entra a barrios donde antes entraba solo la policía o el camión de la basura. Significa que la política deja de ser solo voto cada cierto tiempo y se vuelve presencia cotidiana. Y eso, para algunos, es emancipación. Para otros es adoctrinamiento. Para otros es simple amenaza. Gente organizada es gente que exige. Y gente que exige es gente que ya no se conforma con migajas. En ese Chile, la Guerra Fría no es un mapa con flechas en un libro escolar. Es una sombra sobre cada decisión. Estados Unidos mira con atención, la izquierda mira con sospecha, la derecha mira con alarma, la Iglesia mira con ambivalencia, porque dentro de la Iglesia también hay un país dividido. Obispos prudentes, sacerdotes comprometidos, con los pobres, laicos que quieren reformas, y laicos que temen que las reformas abran la puerta al marxismo. La democracia cristiana, que había nacido como alternativa a los extremos, ahora gobierna en un mundo donde los extremos se alimentan del gobierno. Si el gobierno reforma, la derecha se radicaliza. Si el gobierno no reforma lo suficiente, la izquierda se fortalece. El puente, por definición, recibe golpes desde ambos lados. Cornejo, que había sido constructor de estatutos y de identidad partidaria, se enfrenta a otra clase de texto. El texto del poder. El poder tiene su propia gramática. Una cosa es escribir una declaración de principios. Otra es firmar un decreto que afecta a miles. Una cosa es hablar de función social de la propiedad. Otra es decidir qué propiedad, cuándo, cómo, con qué compensación, con qué recursos, con qué respaldo político, y el respaldo político es el oxígeno del gobierno. Sin él, la reforma se asfixia. Con él, la reforma avanza, pero también se expone, porque cada avance crea perdedores, y los perdedores en política no se quedan quietos. En el Congreso, la democracia cristiana necesita negociar, no siempre puede imponer. Y negociar significa ceder. Ceder significa explicar a la base por qué se cedió, y explicar, en un clima de expectativas altas, es un arte peligroso. Cualquier matiz suena a traición para quien espera milagros. Dentro del propio PDC, las tensiones se vuelven más visibles. Hay quienes creen que el gobierno debe empujar más fuerte, más rápido, más profundo. Hay quienes creen que el gobierno debe cuidar el orden, evitar el choque frontal, no provocar una reacción que termine destruyendo todo. En un partido que se pensó como puente, aparece una pregunta silenciosa que se cuela en cada reunión. ¿Puede un puente moverse con el río sin romperse, o debe mantenerse rígido aunque el río lo golpee? Cornejo, por temperamento y formación, tiende a la idea de estructura, de reglas, de institucionalidad. Pero no es ingenuo. Sabe que la política no es un seminario, sabe que hay adversarios que no quieren negociar, que quieren derrotar, sabe que hay sectores que preferirían ver al gobierno fracasar antes que aceptar reformas que cambien la distribución del poder, y mientras el gobierno intenta administrar reformas, el país administra emociones. En las poblaciones, la esperanza se mezcla con frustración cuando los resultados no llegan al ritmo prometido. En el campo, la reforma agraria despierta expectativas que se vuelven impaciencia. En la clase media aparece el temor. Temor a la inflación, temor al desorden, temor a que el país se vaya de las manos. En los sectores altos, el temor se convierte en organización. Gremios, prensa, redes, financiamiento, presión. La democracia cristiana, que había crecido como partido de masas, ahora descubre el costo de ser Estado, porque el Estado no puede ser solo épica. Debe ser administración, y la administración, cuando falla, no se perdona. Un partido puede sobrevivir a un discurso malo,
Un gobierno no sobrevive a un desabastecimiento, a una crisis económica, a una sensación de inseguridad. En ese contexto, el puente empieza a mostrar grietas, no necesariamente por debilidad técnica, sino por exceso de carga. La carga de expectativas, la carga de enemigos, la carga de aliados impacientes, y entonces llega 1970. La elección presidencial de 1970 es un momento en que Chile parece contener la respiración. 3/3, 3 proyectos, 3 lenguajes, la derecha con su defensa del orden tradicional, la izquierda con la promesa de una transformación socialista, y el centro demócrata cristiano, que ya no es solo promesa, sino experiencia de gobierno. Con su balance de reformas y sus heridas, la democracia cristiana llega a esa elección con un dilema que no se resuelve con doctrina, porque la doctrina puede decir ni capitalismo salvaje ni marxismo, pero la urna obliga a elegir entre opciones concretas, con nombres, con coaliciones, con consecuencias. Allende gana con pluralidad, no con mayoría absoluta, y ahí el puente se convierte en bisagra institucional. La Constitución exige que el Congreso Pleno elija entre los dos primeros. La democracia cristiana, con sus votos, puede decidir el desenlace, y decidir el desenlace significa cargar con el peso histórico de esa decisión. Se negocian garantías, se discuten condiciones, se habla de estatuto de garantías constitucionales. Palabras largas para un momento que, en la calle, se vive con palabras cortas. Miedo, esperanza, rabia, triunfo, derrota. Cornejo, jurista, está en su elemento y al mismo tiempo en el lugar más incómodo, porque el jurista cree en garantías escritas, en compromisos institucionales, en límites, pero la política real no siempre respeta el papel. El papel puede ser escudo o puede ser coartada, puede ser un puente de madera sobre un río crecido. Sirve mientras no llegue la crecida mayor. La democracia cristiana, al facilitar la llegada de Allende bajo ciertas garantías, intenta mantener el puente en pie, evitar que el país se parta en dos de inmediato, preservar el marco institucional. Pero esa decisión, que en el momento puede parecer un acto de responsabilidad republicana, también abre un camino que nadie controla del todo, porque la unidad popular no es solo un gobierno, es un proceso, una movilización, una aceleración de conflictos que ya venían de antes, y el centro, que quería ser árbitro, empieza a ser arrastrado al campo de batalla. El gobierno de la Unidad Popular intensifica la polarización, como si alguien hubiera subido el volumen de un aparato viejo. Nacionalizaciones, intervenciones, toma de fondos, toma de fábricas, cordones industriales, marchas, contramarchas, paros, cacerolas, discursos que ya no buscan convencer al adversario, sino movilizar al propio bando. La democracia cristiana queda en una posición imposible. Comparte con la izquierda ciertos diagnósticos sobre desigualdad y necesidad de reformas, pero desconfía, y cada vez más, de los métodos, de la velocidad, de la relación con la legalidad, de la idea de que el fin justifica medios, y al mismo tiempo, la derecha, que antes veía al PDC como amenaza reformista, ahora lo busca como aliado táctico para frenar a la unidad popular. El puente, de pronto, es el único paso para organizar una mayoría contra el gobierno, y eso cambia todo. Porque ser puente para reformas no es lo mismo que ser puente para bloquear, y sin embargo, la lógica parlamentaria empuja hacia ahí. Acuerdos, votaciones, censuras, acusaciones constitucionales, declaraciones. Cornejo, que había ayudado a construir un partido con vocación de gobierno, se encuentra en un escenario donde la política se vuelve defensa y ataque, más que construcción. Y ahí aparece la paradoja más amarga del centro. Cuando el país se polariza, el centro puede convertirse en el factor decisivo. Pero su decisión puede acelerar la polarización que dice querer evitar. En el Congreso, las palabras se endurecen. En la prensa, los titulares se vuelven trincheras. En la calle, la convivencia se rompe en lo cotidiano. Familias divididas, amistades que se enfrían, lugares de trabajo donde la conversación política se vuelve peligrosa. El Chile de los matices se va achicando. El Chile de los bandos crece. La democracia cristiana, en ese clima, discute consigo misma. Hay sectores que buscan entendimientos con la unidad popular para encauzar el proceso dentro de la institucionalidad. Hay sectores que creen que el gobierno ya cruzó líneas y que cualquier entendimiento solo le da tiempo para avanzar más. Hay quienes temen un golpe militar.
Hay quienes empiezan a ver a los militares como última barrera ante lo que perciben como deriva autoritaria o revolucionaria, y en esa discusión el jurista vuelve a ser central, porque la batalla se libra también en el terreno de la legalidad. ¿Qué es constitucional? ¿Qué es abuso? ¿Qué es reforma legítima? ¿Qué es ruptura? Cada bando cita artículos, interpreta, acusa. La Constitución se convierte en arma arrojadiza. El derecho, que debería ser puente, se vuelve piedra. Cornejo, formado en la idea de que la ley ordena el conflicto, ve cómo el conflicto empieza a ordenar la ley. Es un giro sutil y terrible. Ya no se discute para encontrar un marco común, se discute para ganar, y cuando la ley se usa solo para ganar, pierde su autoridad moral. Se vuelve instrumento, y un instrumento, cuando deja de servir, se rompe. La economía, mientras tanto, se convierte en campo minado. Inflación, desabastecimiento, mercado negro, filas, paros. El paro de camioneros, con su impacto en un país largo y dependiente del transporte, es más que una protesta. Es una demostración de fuerza, y cada demostración de fuerza provoca otra. El país entra en una lógica de pulsos. En ese ambiente, la democracia cristiana se acerca cada vez más a la oposición frontal, no por una conversión doctrinaria a la derecha, sino por una percepción de amenaza institucional, pero la percepción de amenaza en política es combustible, y el combustible, una vez encendido, no distingue intenciones. El puente se llena de gente empujando desde ambos lados. Unos quieren cruzar para detener al gobierno, otros quieren cruzar para defenderlo, y en medio el puente cruje. Cornejo, que había creído en la posibilidad de reformas profundas con orden, se ve asociado, por acción, por omisión, por disciplina, partidaria, por lógica de bloque, a decisiones que estrechan el espacio de salida, porque cuando el centro se alinea con la derecha para frenar a la izquierda lo acusa de traición. Cuando el centro intenta poner límites institucionales, la izquierda lo acusa de sabotaje. Cuando el centro denuncia abusos, la derecha lo aplaude. Pero no por amor al centro, sino porque le sirve, y servirle a alguien en política es peligroso. El que te usa no necesariamente te respeta, te necesita hoy. Mañana, si cambian las condiciones, te deja atrás. La democracia cristiana, además, carga con su propia historia reciente. Fue gobierno, hizo reformas, tocó intereses, abrió expectativas. Y ahora, en la oposición, debe explicar por qué lo que antes era revolución en libertad, ahora se convierte en defensa de la institucionalidad frente a una revolución que se presenta como más auténtica, más radical, más urgente. La izquierda, por su parte, no es monolítica. Hay quienes buscan acuerdos, hay quienes empujan hacia la confrontación, hay quienes creen en la vía institucional, hay quienes creen que la institucionalidad es una jaula burguesa, y el gobierno, atrapado entre presiones internas y externas, toma decisiones que a veces parecen improvisadas, a veces audaces, a veces desesperadas. En ese torbellino el lenguaje se vuelve arma, fascismo, marxismo, traición, golpismo. Palabras que antes se usaban con cuidado, ahora se lanzan como piedras. Y cuando las palabras se vuelven piedras, la política deja de ser conversación y se vuelve guerra fría doméstica, con calor en la calle. Cornejo, abogado, sabe que cuando la política se judicializa, cuando todo se convierte en acusación, en denuncia, en interpretación legal, es señal de que el acuerdo básico se está rompiendo, porque el derecho funciona cuando hay un mínimo de confianza en el árbitro. Cuando esa confianza desaparece, cada fallo se interpreta como conspiración, y la conspiración, real o imaginada, se vuelve el idioma común. En 1973, el clima es de agotamiento y de vértigo. El país parece vivir en una tensión permanente, como un cable estirado al máximo. Cualquier chispa puede cortar, y las chispas están por todas partes. En los cuarteles, en los sindicatos, en los partidos, en los gremios, en las universidades, en los medios. La democracia cristiana, en ese año, se mueve entre la denuncia y la búsqueda de salida, pero las salidas se van cerrando, los acuerdos se vuelven imposibles porque nadie confía en nadie, y cuando nadie confía, el puente deja de ser puente. Se convierte en frontera. Cornejo, que había dedicado su vida política a construir una estructura de centro capaz de gobernar y reformar, ve cómo esa estructura se convierte en pieza de un tablero donde las jugadas ya no son solo parlamentarias. El poder real empieza a desplazarse, se siente en rumores, en conversaciones a media voz, en gestos de oficiales,
en editoriales que preparan el terreno, en la sensación de que la política civil está perdiendo el control del tiempo, y el tiempo, otra vez, se vuelve enemigo, porque en 1964 el tiempo parecía aliado. Había mandato, había mayoría, había impulso. En 1973 el tiempo es una cuenta regresiva sin reloj visible. El 11 de septiembre no aparece de la nada. Se instala como se instala una tormenta que todos olieron antes, pero que igual sorprende cuando rompe. El golpe clausura el sistema de partidos tal como lo conoció la generación fundadora. Clausura el espacio donde el jurista podía creer que el texto, el procedimiento, el acuerdo eran herramientas suficientes para alguien como Cornejo, que había apostado por la arquitectura institucional como forma de contener el río. El golpe es la imagen brutal de un puente dinamitado, no solo por un bando, por la suma de fuerzas, miedos, cálculos y cegueras que hicieron posible que, al final, la salida no fuera un acuerdo político, sino la intervención de las armas, y ahí queda la marca. Porque el centro, que quiso evitar la polarización, termina atrapado en ella. El partido que quiso ser puente termina siendo acusado por unos de haber facilitado el camino al quiebre, por otros de no haberlo evitado a tiempo, por otros de haber sido ingenuo, por otros de haber sido cómplice. Cornejo, en esa historia, no es un personaje de consignas, es un hombre de instituciones, y precisamente por eso su figura duele. Porque muestra que las instituciones no se sostienen solo con buenas intenciones ni con textos bien escritos, se sostienen con un tejido social que acepte límites, con actores que crean que el adversario no es enemigo absoluto, con una cultura política que tolere el matiz. Cuando ese tejido se rompe, el jurista se queda con papeles en la mano, papeles que alguna vez fueron puente, papeles que en el momento decisivo no detuvieron el río. Después del 11 de septiembre, Chile amanece con un silencio que no es paz, es un silencio de vidrio. Un silencio que corta, la ciudad sigue ahí, las mismas calles, los mismos cerros al fondo, el mismo aire frío que baja en la mañana. Pero el país ya no es el mismo, porque la política, tal como la entendieron los fundadores de la democracia cristiana, deja de existir de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz de una sala donde se discutía desde hacía décadas. Para Héctor Cornejo Chávez, abogado, hombre de reglamentos, de comisiones, de textos que se pulen palabra por palabra para que resistan el embate del adversario y el escrutinio del juez, el quiebre no es solo un cambio de gobierno, es la derrota del método. La idea de que el conflicto social, inevitable, legítimo, incluso necesario, podía ser contenido por instituciones, encauzado por procedimientos, transformado en reforma sin convertirse en guerra. El puente, ese puente que se construye con artículos, con votos, con acuerdos, con disciplina partidaria, aparece ahora como una estructura hecha astillas, y lo más duro es que el puente no cae por un rayo inesperado. Cae después de años de sobrecarga, cae con el río crecido, con las orillas llenas de gente empujando, con los tablones ya agrietados por el peso de expectativas y miedos. Cae, además, con una pregunta que queda flotando en el aire de la posguerra fría doméstica chilena. ¿Cuánto de ese derrumbe fue inevitable y cuánto fue empujado, acelerado, facilitado por decisiones tomadas en nombre del orden? La democracia cristiana entra a la dictadura con una herida doble. Por un lado, el golpe clausura el espacio donde el partido podía existir como partido de masas, con elecciones, con congreso, con municipalidades, con sindicatos legales, con prensa partidaria, con esa rutina de la democracia que parece aburrida hasta que desaparece. Por otro, la memoria inmediata de 1970 a 1973 deja al PDC atrapado en una zona moral pantanosa. Para una parte del país, la oposición, demócrata cristiana a la unidad popular, fue defensa de la Constitución. Para otra, fue el paso previo, el clima, el combustible que hizo posible que los militares se sintieran autorizados a intervenir. Cornejo queda en medio de esa tensión, no como un hombre de barricadas, sino como un hombre de papeles. Y en dictadura, los papeles cambian de sentido. Un oficio, una declaración, una carta, ya no son solo instrumentos de debate. Pueden ser prueba, pueden ser riesgo, pueden ser salvoconducto o condena. El lenguaje se vuelve peligroso. La precisión jurídica, que antes era virtud, ahora puede ser un filo. En los primeros tiempos del régimen militar,
La vida pública se reorganiza con una lógica de mando, se disuelven o se suspenden estructuras, se intervienen instituciones, se instala un orden que no necesita convencer, necesita obediencia, y el abogado, acostumbrado a la idea de que el poder debe justificarse, se enfrenta a un poder que se justifica a sí mismo con la noción de salvación nacional, con bandos, con decretos leyes, con una legalidad nueva que no nace del pacto democrático, sino de la fuerza. Cornejo, como tantos dirigentes de su generación, carga con una biografía que no cabe en el relato simple. No es un revolucionario de izquierda, no es un conservador de derecha, viene del humanismo cristiano, de esa tradición que quiso mirar la cuestión social sin caer en el marxismo, que quiso reformar sin destruir, que quiso modernizar sin deshumanizar. Pero el Chile de la dictadura no premia los matices se sospechan, se vigilan, se castigan con el aislamiento o con el silencio impuesto. La democracia cristiana, además, no es un bloque homogéneo. En su interior conviven memorias distintas del mismo desastre. Hay quienes, en 1973, vieron el golpe como un mal menor, frente a lo que percibían como una deriva sin retorno. Hay quienes lo vieron desde el primer día como una ruptura intolerable. Hay quienes tardaron en comprender la magnitud de lo que venía. La extensión del aparato represivo, la duración del régimen, la transformación profunda del Estado y de la economía. Y hay quienes, aun comprendiendo, se quedaron atrapados en la lógica de ya ocurrió. Ahora hay que administrar lo posible. Ahora hay que evitar más sangre. Cornejo, jurista, se mueve en ese terreno resbaladizo donde la palabra responsabilidad puede significar cosas opuestas. Responsabilidad como prudencia, responsabilidad como denuncia, responsabilidad como negociación, responsabilidad como distancia. Y cada una de esas opciones tiene un costo. En dictadura, el costo no es solo electoral, porque no hay elecciones, sino humano, personal, familiar, de seguridad, de futuro. El país, mientras tanto, cambia de piel, cambia la economía, cambian las relaciones laborales, cambia el rol del Estado, cambia la educación, cambia la salud, cambia la forma en que se habla de lo público, se instala un vocabulario nuevo, eficiencia, mercado, modernización, disciplina. Palabras que suenan técnicas, casi neutras, pero que en la vida cotidiana se traducen en despidos, en precariedad, en miedo a organizarse, en sindicatos debilitados, en barrios donde la política se vuelve un susurro. Para un fundador del PDC, que había creído en la promoción popular, en la organización social como escuela de ciudadanía, ver cómo se desarma ese tejido es ver cómo se desmonta una parte del país que él ayudó a imaginar. Y sin embargo, la dictadura también produce una paradoja cruel. Al prohibir la política, obliga a los políticos a redefinirse. Algunos se vuelven diplomáticos de la sombra, otros articuladores de redes, otros simples sobrevivientes, y otros símbolos. Cornejo no es el rostro más mediático de la resistencia, pero su peso está en otra parte. En la memoria institucional, en la idea de que el centro no era un accidente, sino un proyecto que ahora debe decidir si existe para volver a gobernar algún día, o si existe para testimoniar, para sostener una línea ética, aunque eso signifique perder influencia. En los años 80, cuando el régimen busca consolidarse con una nueva institucionalidad, una constitución que pretende proyectar el orden militar hacia el futuro, el dilema del puente reaparece con otra forma, porque el puente ya no es entre derecha e izquierda dentro de una democracia viva. Ahora el puente es entre la oposición y un régimen que ofrece reglas propias, un calendario propio, una salida diseñada desde arriba. ¿Se cruza ese puente? ¿Se lo usa para llegar a una transición? ¿O cruzarlo significa legitimar el origen de esas reglas? La oposición chilena, y dentro de ella la democracia cristiana, vive esa discusión con intensidad. Hay una política de la calle, protestas, jornadas de movilización, represión, y una política de la mesa, acuerdos, conversaciones, articulación de alianzas amplias, y en esa política de la mesa los juristas vuelven a ser centrales, porque la transición, si ocurre, ocurrirá con textos, reformas, plebiscitos, registros electorales, garantías, pactos. Cornejo, formado en la idea de que el derecho puede ser un dique, entiende el valor de cada coma, pero también sabe, porque la historia ya se lo enseñó, que un texto no basta si no hay voluntad de cumplirlo. Y la voluntad, en Chile,
está marcada por el trauma reciente. Nadie quiere repetir 1973, pero nadie confía del todo en nadie. La desconfianza se vuelve un actor más. Sentado en la mesa, respirando entre los interlocutores, cuando llega el plebiscito de 1988, el país vuelve a sentir algo que había olvidado. La electricidad de una decisión colectiva, las campañas, los afiches, las franjas, los comandos, la discusión en la micro, en la feria, en la sobremesa, pero ahora esa electricidad convive con el miedo. Miedo a que el resultado no se respete, miedo a que haya violencia, miedo a que el puente, otra vez, se rompa en el momento de mayor carga. La democracia cristiana juega un papel clave en la articulación de la oposición, que apuesta por una salida institucional, y ahí la biografía de Cornejo, como fundador, como hombre de centro, adquiere un sentido casi circular. El mismo partido que en los IQ 60 quiso hacer una revolución con orden, ahora busca una transición con orden. Otra vez el orden, otra vez la reforma, otra vez la promesa de que se puede cambiar sin incendiar. Pero el orden, en 1990, no es el mismo orden de 1964. La democracia que vuelve no vuelve a una casa intacta, vuelve a una casa remodelada por otros, con paredes nuevas, con cerraduras nuevas, con habitaciones clausuradas, vuelve con enclaves autoritarios, con una constitución que condiciona, con fuerzas armadas que conservan autonomía, con un modelo económico que ya está instalado, con una sociedad civil que debe reconstruirse después de años de miedo. En ese Chile de la transición, los fundadores envejecen en un país que corre. Cornejo pertenece a una generación que aprendió política en asambleas, en congresos partidarios, en debates doctrinarios donde se citaba a Maritain, donde se discutía el sentido de la comunidad, donde la Iglesia era un actor central, donde el sindicalismo tenía otra textura. Ahora la política se profesionaliza de otra manera. Encuestas, televisión, marketing, tecnocracia, el lenguaje se vuelve más corto, más pragmático, menos confesional, menos doctrinario. Y sin embargo, la transición también reabre el juicio sobre el pasado, no un juicio en tribunales solamente, sino un juicio en la memoria pública. ¿Qué hizo cada cual antes del golpe? ¿Qué dijo? ¿Qué firmó? ¿Qué apoyó? ¿Qué cayó? La democracia cristiana, por su papel bisagra en 1970 y por su oposición a la unidad popular, queda inevitablemente bajo esa lupa, y Cornejo, como fundador, como figura asociada a la construcción del partido, queda dentro de ese espejo, aunque no sea el protagonista de cada escena. La historia, además, no se deja ordenar como un expediente. En los 90, Chile busca reconciliación, pero la reconciliación no es un decreto, es un proceso lento, lleno de resistencias, de dolores, de verdades parciales. La Comisión Rettig, luego otros esfuerzos de verdad y reparación, van instalando un relato de violaciones a los derechos humanos que ya no puede ser negado sin cinismo, y ese relato obliga a muchos a reubicarse moralmente. Para un humanista cristiano, la dignidad humana no es un eslogan, es el núcleo, y ahí aparece otra tensión íntima. ¿Cómo convivir con el hecho de que, en algún momento, se pudo haber visto el golpe como salida, sin prever o sin querer ver el abismo que se abría? No se trata de repartir culpas como si fueran panfletos, se trata de entender cómo el miedo, el cálculo, la disciplina partidaria, la lógica de bloque, pueden empujar a personas formadas en la idea de límites a tolerar lo ilimitado. Cornejo, en su vejez, observa un PDC que ya no es el mismo, ya no es el partido que nace de la Falange y se expande como promesa moral, es un partido de gobierno dentro de coaliciones, un partido que administra, que negocia, que cede, que se adapta a un Chile donde el centro ya no es el único puente, porque hay autopistas nuevas, atajos, túneles y también precipicios. La memoria interna del PDC se vuelve un campo de disputa. Los fundadores son invocados como capital simbólico, se cita su doctrina para justificar decisiones presentes, se los usa como espejo o como escudo, y en ese uso hay algo inevitablemente injusto. Los fundadores actuaron en un Chile donde la Guerra Fría era una presión diaria, donde la Iglesia tenía otro peso, donde la pobreza era más visible, donde la desigualdad tenía formas más brutales, donde el Estado era otra cosa. Juzgarlos con categorías posteriores es tentador, también es cómodo, pero la historia no es cómoda. Cornejo muere en 2012, y con su muerte se cierra una biografía
que atraviesa casi un siglo chileno, nace en 1918, cuando el mundo todavía está saliendo de una guerra y entrando en otra época de crisis. Vive el Chile de los partidos tradicionales, el surgimiento del catolicismo social, la Falange, la fundación del PDC en 1957, el ascenso al poder en 1964, la polarización, el quiebre, la dictadura, la transición, la democracia pactada, el Chile que crece económicamente y se tensiona socialmente, el línea Chile que discute su modelo, y al mirar esa línea larga, el puente vuelve como imagen insistente, porque Cornejo no fue un caudillo carismático de plaza, fue un constructor, un hombre que creyó que la política podía ser ingeniería moral, diseñar instituciones para que la sociedad no se despedace, pero la ingeniería moral tiene un límite. No controla la crecida del río, puede calcular, puede reforzar, puede advertir, no puede impedir que, si las orillas se odian lo suficiente, alguien decida dinamitar. La paradoja de su vida y de su partido queda ahí, sin necesidad de adornos. El centro quiso evitar el choque final, terminó siendo parte del mecanismo que lo hizo posible, aunque no lo deseara. Quiso ser puente para reformas, terminó en ciertos momentos siendo puente para bloqueos, quiso sostener la institucionalidad, vio cómo la institucionalidad se convertía en arma, luego en ruina, luego en reconstrucción condicionada, y aún así, en esa historia áspera, hay algo que persiste. La idea de que la política no puede renunciar a la dignidad humana sin perderse, que el orden sin justicia es represión, que la justicia sin orden puede volverse violencia, que el puente es necesario, incluso cuando el río crece, incluso cuando las orillas gritan, incluso cuando el puente cruje, porque sin puente, lo que queda no es pureza ideológica, lo que queda es el abismo. Y Chile, en 1973, lo vio de cerca, demasiado cerca,